Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Como todos os dias, mostrando casos verídicos, vidas transformadas por Deus. Me encontro hoje aqui com Andrea Hernández. Andrea, como estás? Buenos días, Señor, todo bien, Hoy bien, ¿verdad? todo bien. Pero não sempre estuvo bem. Así es. Como era sua vida, Andrea, antes de chegar na igreja de vida nova e ser bautizada com o Espírito Santo? Bueno, antes mi vida, yo recuerdo que toda mi infancia fue marcada por la violencia física. Yo fui agredida físicamente de parte de las parejas que mi mamá tenía, también verbalmente. Recuerdo que la situación era tan fuerte que una vez llegaron los vecinos donde mi mamá y hablaron con ella y le dijeron, si esta situación no termina, si esta situación no acaba, entonces vamos a tener que llamar a la policía, porque son tantos los gritos que se escuchan de la niña, son tantos los golpes que se escuchan, que tenemos que llamar a la policía. E em aquele entonces, que edad tenías? Tenía aproximadamente unos 7 años, 6 años. Você já cresceu em uma família disfuncional. Así es. Mi familia fue totalmente disfuncional desde que yo era muy pequeña. También porque yo no crecí con un padre. Entonces, la carencia de este padre en mi vida marcó más, aún más, porque yo me sentía insegura, me sentía con miedo, me sentía que no tenía nadie que me protegiera. Entonces, sumando esto, también cuando yo iba a la escuela yo sufría mucho de bullying. Yo sufrí 6 años, durante 6 años sufrí de bullying. Sufrí bullying por mi físico, sufrí bullying por problemas económicos, en fin. Entonces, esa era mi vida. Yo estaba en mi casa, sufría maltrato, insultos, iba a la escuela, sufría maltratos, insultos. Eso era un siglo. Iba así, llegaba a la casa, igual, era un desastre. Ou seja, onde te sentias melhor, na casa ou na calle? En cierto modo era más en la calle, porque yo ahí me sentía, yo tenía amigos, pero no era una sensación placentera, era más como la alegría pasajera, que tenía un poquito más de alegría en la calle que en mi propia casa. Ora, Andrea, tudo isso que você viveu e presenciou já em sua niñez, tudo o que você presenciou e viveu adentro de sua casa, quando você chega à sua juventude, qual foi a consequência? Bueno, la consecuencia fue la depresión. Yo sufrí mucho de depresión, sufrí de ansiedad. Recuerdo yo que la depresión y la ansiedad era tan fuerte que en mi cabeza, ¿no? En mis pensamientos en aquel entonces, para ignorar este dolor interno que yo tenía que hacerme algo físicamente para olvidarlo, aunque sea aliviar un poco. Entonces yo recuerdo que yo venía, siempre era en las noches, siempre yo me aruñaba hasta sentir dolor, tanto dolor que yo olvidara lo que estaba sufriendo adentro. Y también era que yo me arrancaba el pelo. Todas las noches yo arrancaba mi pelo, yo me aruñaba. Ou seja, havia dolor tão grande dentro suyo que você buscava causar dolor em seu corpo, né, exteriormente hablando, a ver se este dolor podia ser mais forte que o dolor de adentro. Así es, exacto. Eso eran mis pensamientos, que el dolor de afuera tenía que ser más fuerte que el dolor que yo tenía adentro, para así poder olvidar un poco y ignorar este problema que yo tenía dentro de mí, ¿verdad? E, Andrea, qual foi o momento mais difícil de sua vida? Pues tuve muchos momentos difíciles, muchos momentos los cuales yo pasé, y más que todo problemas internos, problemas adentro de mí. Pero recuerdo yo que hubo un momento donde yo tenía estos ataques de depresión, pero era curioso porque era depresión por 5 segundos. Me daban estos ataques de 5 segundos.
pero recuerdo que eran tan fuertes que llegaban a ser para que yo pensara en quitar mi propia vida. Pero eran ataques de solo 5 segundos. Pero esos 5 segundos eran tan fuertes que me hacían desear quitar mi propia vida. Pensou várias vezes em quitar-se a Pensé vida. muchas veces quitarme mi propia vida. Nunca lo intentaste. Nunca lo intenté, pero sí lo pensé. Havia este pensamento. Este pensamento sempre te golpeava. Siempre estaba ahí, porque yo decía, porque cuando estaba en la escuela, yo tenía la personalidad tranquila, tímida, era una persona callada y era así. Y yo decía, si yo no encajo, si yo no le agrado a las personas como soy, si en mi casa no me quieren, mi propio padre no me quiso, entonces no soy amada por nadie por cómo soy. No tengo valor, no tengo mi propio valor por mí misma. Entonces no miraba razón para seguir existiendo. Ou seja, você cresceu com o dolor do rechaço, Así es. desprezo, agressões físicas, verbais, Sí. um hogar totalmente disfuncional, cai em depressão, pensamentos de muerte, sofrendo com tanto rechaço, mas chegou um momento que este sofrimento se acabou. Así es. Recuerdo yo que yo ya había llegado a la iglesia de Vida Nueva, solamente que yo me aparté porque mi mamá, ella había escuchado de las personas, ¿verdad? Que la iglesia de Vida Nueva hacían brujería, bueno, escuchó un montón de cosas. Y a causa de estas cosas, ella no me volvió a permitir yo poder llegar a la iglesia de Vida Nueva. Entonces, bueno, ahí volví a regresar, pero fue diferente porque llegué al fondo del pozo. Ahí yo estaba en un momento muy crítico. Yo no sabía, no encontré solución. De verdad, yo no encontré solución. Que inclusive yo hablé con mi mamá y yo le dije, una disculpa, le dije yo, pero tristemente usted no me puede ayudar. Yo estoy pasando una depresión terrible adentro de mí. Quizás usted no lo mira, pero yo estoy pasando por una depresión terrible. Entonces, ni yo misma puedo hacer algo por mí, usted tampoco lo va a poder hacer. Entonces, yo voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Dios porque yo necesito a Dios. Entonces, ahí yo recuerdo que yo llegué a la iglesia y nunca voy a olvidar el primer miércoles que yo llegué a la iglesia de Vida Nueva, porque ahí fue diferente, porque yo ya había ido a otras iglesias, pero este miércoles fue diferente porque yo recuerdo que yo hablé con Dios y yo le dije así, Señor, yo no sé quién eres, no lo conozco. Escucho hablar de usted, escucho hablar que dicen que usted es bueno, que usted da paz, que usted es misericordioso. Escucho hablar eso, pero no lo he visto en mi vida. Entonces, fue ahí cuando yo comencé a desahogarme. Yo le dije, mira, Señor, yo pasé por esto, yo hice esto, ocurrió esto en mi vida y me desahogué con Dios. Y fue ahí cuando salió un peso de mí. Y es curioso porque es un peso que ni yo misma sabía que tenía. Estaba tan acostumbrada a vivir así cargada que ese peso salió, yo quedé sorprendida y sentí una paz y me sentí liviana completamente. Ou seja, a oração sincera permitiu que aquele dia você conhecera a Deus. Así es, mi oración sincera con Dios, porque yo no sabía cómo orar. Yo recuerdo que en las otras iglesias donde yo iba, yo oraba con Dios, pero era una oración repetitiva. Oraba según como me decían que yo lo hiciera, pero nunca había hecho una oración sincera con Dios. Ou seja, e aí você se deu conta que na igreja de Vida Nueva não se hacía brujeria, senão que se deshace a brujeria. Así es, ahí Ou yo. seja, é onde nós outros hacemos o trabalho de liberação espiritual. Así es. E aí você foi completamente liberada. Así es, ahí yo hice mi cadena de liberación, yo luché por mi liberación, inclusive hice un ayuno de Daniel por mi liberación y ahí fue donde yo me liberé completamente en el ayuno de Daniel y ahí yo decidí bautizarme en las aguas. Yo me bauticé, tomé la decisión y hablé con Dios, Señor, ya no quiero tener esta vida vacía que yo tuve, yo no quiero, ya no acepto esta vida vacía. Ahí me bauticé y recuerdo yo que escuchaba hablar del Espíritu Santo, porque yo no sabía qué era. En las iglesias donde yo iba no hablaban del Espíritu Santo.
Entonces yo escuché hablar del Espíritu Santo y yo tuve esa curiosidad y yo busqué en la Biblia y yo vi que decía que el Espíritu Santo era consolador. Entonces yo vi que era algo que yo quería. Yo no quería nada más las palabras que me consolaban. Yo quería tener al propio consolador adentro de mí. Entonces yo recuerdo que yo hice mi esfuerzo y yo busqué. Recuerdo que yo hacía propósitos para tener el Espíritu Santo. Yo me levantaba de madrugada, yo hacía mi esfuerzo, yo lo buscaba de corazón. Ahí llegó un día sábado, una reunión que tuvimos de siervos. Ahí el pastor dice, busque el Espíritu Santo usted que no lo tiene. Y ahí yo hice mi oración con Dios y yo le dije, Señor, yo ya hice de todo. Ya dejé el pecado, ya estoy quitando todo lo que no, ya grité todo lo que no te agrada. Ya no sé qué más puedo hacer. Yo te quiero, yo te necesito. Y ahí fue cuando yo me indigné que el Espíritu Santo llegó en mi vida. Y ahí fue una transformación total, completa dentro de mí, que inclusive en mi familia no es una familia muy amorosa, no es una familia muy que da abrazos, no, nada de eso. Pero recuerdo que ese día yo llegué a mi casa y yo fui directamente donde mi mamá y yo le di un abrazo enorme, gigante, y ella hasta se asustó y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, nada. Y yo le seguí abrazando porque era tanto el amor que tenía dentro de mí. Y yo siempre digo así, es como que si mi corazón fuera un vaso y que el Espíritu Santo sea un manantial y el vaso es tan chiquito y que quiero compartir del amor que Dios me está dando. Ou seja, em aquele momento te sentiste plena, completa, realizada. Así es. E, bueno, nós outros já conhecemos um pouco de lo que era a Andréia sem o Espírito Santo. E agora, quem é a Andréia hoje, depois que se bautizou nas águas, se entregou a Deus por completo e que hoje é bautizada com o Espírito Santo? Bueno, ahora soy una persona diferente. Antes yo era una persona agresiva también. Cualquier cosa que me decían y yo ya siempre me ponía agresiva, era prepotente, era orgullosa, era soberbia, esa era yo. Pero ahora soy diferente. Ahora soy una persona alegre, tranquila, amable, una persona que le gusta dar. Y todo eso, lo que soy ahora, es gracias al Espíritu Santo, porque todo lo que yo era antes, ya no hay nada de eso en mí. Entonces el Espíritu Santo hace esa transformación completa, la hizo en mí. A depressão? La depresión ya no hay, Hoje já não querem mais lastimar seu próprio corpo ya no, para calmar um dolor em el alma, já não. ya no, Señor. Os pensamentos de muerte, Ya no existen más. tem paz, Tengo paz, feliz. felicidad. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por su testimonio. Que Dios le bendiga mucho más.